Hola a todos y bienvenidos, bienvenidas a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía positiva. Yo estoy aquí como siempre, listo para compartir con ustedes un ratito de mi vida y algunas reflexiones que me han estado rondando la cabeza últimamente. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que muchos de ustedes han estado esperando que tocara, un tema que ha generado mucha curiosidad y especulación. Vamos a hablar sin rodeos sobre mi ruptura, sí, esa ruptura de la que tanto se ha hablado, se ha escrito y se ha inventado. Vamos a intentar, de una vez por todas, aclarar las cosas, darles mi versión de la historia, sin filtros, sin tapujos y con toda la honestidad que me caracteriza. Pero antes de meternos de lleno en el tema, quiero pedirles un favor rapidito. Si son nuevos por aquí, si es la primera vez que se topan con mi canal, los invito a suscribirse. No se arrepentirán, prometido. Aquí encontrarán un poquito de todo, reflexiones sobre la vida, viajes, proyectos, un poco de humor y, por supuesto, mucha cercanía. Así que, ya saben, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Vamos a hacer crecer esta comunidad juntos. Ahora sí, pongámonos serios. La verdad, no es fácil para mí hablar de esto. Las rupturas nunca son sencillas, ¿verdad? Siempre hay dolor, confusión, un mar de emociones revueltas que cuesta mucho gestionar. Y cuando eres una figura pública, todo se magnifica, se convierte en un espectáculo, en un culebrón que se alimenta de rumores y suposiciones. Lo primero que quiero decir es que respeto profundamente a mi expareja. No voy a revelar su nombre ni dar detalles íntimos de nuestra relación. Creo que cada uno tiene derecho a su privacidad, especialmente en momentos tan delicados. Lo que sí puedo decirles es que fue una relación importante para mí, una relación que me enseñó, me hizo crecer y me dejó recuerdos que atesoro. Pero las cosas cambian. Las personas cambian. Y a veces, por mucho que queramos que algo funcione, simplemente no es posible. Las razones de nuestra ruptura son complejas y multifactoriales. No hay un solo culpable, no hay una sola verdad. Fue una combinación de circunstancias, de incompatibilidades, de diferentes caminos que tomamos en la vida. Se han dicho muchas cosas, que si había terceras personas, que si yo era un controlador, que si ella era demasiado exigente, tonterías. Mentiras inventadas para generar morbo y clics. La verdad es mucho más simple y a la vez mucho más dolorosa, simplemente nos dimos cuenta de que no éramos el uno para el otro. Quizás éramos demasiado diferentes, quizás teníamos expectativas distintas, quizás la presión mediática fue demasiado fuerte, no lo sé. Lo que sí sé es que ambos pusimos todo de nuestra parte para que la relación funcionara, pero llegó un punto en que ya no era sano para ninguno de los dos. Y sí, fue una decisión difícil. Muy difícil. Pero creo que fue la decisión correcta. A veces, lo más valiente que podemos hacer es alejarnos de algo que nos hace daño, aunque nos duela en el alma. Ahora bien, quiero aclarar algo que me parece muy importante. Se ha especulado mucho sobre si ya tengo una nueva novia. Y la respuesta es no. Estoy soltero. Estoy enfocado en mis proyectos, en mi carrera y sobre todo, en mí mismo. Necesito tiempo para sanar, para reflexionar, para reconectar conmigo mismo. No estoy buscando el amor desesperadamente. Creo que el amor llega cuando menos te lo esperas, cuando estás en el lugar correcto y en el momento adecuado. Y cuando llegue estaré preparado para recibirlo con los brazos abiertos. Pero por ahora prefiero estar solo. Prefiero dedicarme a mis pasiones, a mis amigos, a mi familia. Prefiero disfrutar de la vida sin ataduras, sin compromisos. Prefiero ser feliz por mí mismo, sin depender de nadie más. Sé que esto decepcionará a algunos de ustedes que esperaban un culebrón lleno de drama y salseo. Pero lo siento, no soy ese tipo de persona. No me gusta el sensacionalismo, no me gusta el chismorreo, no me gusta exponer mi vida privada a los cuatro vientos. Prefiero ser honesto, sincero y transparente. Prefiero contar mi verdad, sin adornos ni exageraciones. Prefiero mostrarme tal como soy, con mis virtudes y mis defectos. Y esta es mi verdad. Esta es la historia de mi ruptura. Una historia triste, sí, pero también una historia de aprendizaje, de crecimiento y de superación. Ahora, quiero hablarles un poquito de cómo he estado lidiando con esta situación. No ha sido fácil, como les decía al principio. Ha habido días buenos y días malos.
días en los que me he sentido fuerte y días en los que me he sentido vulnerable. Pero he aprendido a aceptarlo. He aprendido a no juzgarme. He aprendido a ser compasivo conmigo mismo. He aprendido a rodearme de personas que me quieren y me apoyan. Y también he aprendido a cuidar de mí mismo. A hacer ejercicio, a comer sano, a meditar, a pasar tiempo en la naturaleza. A hacer cosas que me hacen feliz y me llenan de energía positiva. He descubierto que la clave para superar una ruptura es el amor propio. Es aprender a amarte a ti mismo, a valorarte a ti mismo, a respetarte a ti mismo. Es darte cuenta de que eres suficiente, de que eres valioso, de que eres merecedor de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte. Y quiero decirles a todos ustedes que están pasando por una situación similar, no están solos. Sé que duele, sé que es difícil, sé que a veces parece que no hay salida. Pero les aseguro que sí la hay. Todo pasa. El tiempo cura todas las heridas. Y después de la tormenta siempre sale el sol. Así que no se rindan. No pierdan la esperanza. Sigan adelante. Y recuerden, son fuertes, son valientes y son capaces de superar cualquier obstáculo. Créanme. Ahora, para ir terminando, quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta aquí. Por haber escuchado mi historia, por haberme apoyado, por haberme enviado mensajes de ánimo. Significa mucho para mí. De verdad, no tengo palabras para expresar mi gratitud. Ustedes son una parte fundamental de mi vida. Son mi familia, mi comunidad, mi apoyo incondicional. Y quiero que sepan que siempre estaré aquí para ustedes. Para compartir mis alegrías, mis tristezas, mis reflexiones. Para animarlos, para motivarlos, para inspirarlos. Gracias, de verdad, gracias. En resumen, lo que quería compartir hoy con ustedes es que las rupturas son dolorosas pero superables, que es importante aprender a amarse a uno mismo y que siempre hay esperanza. También quería aclarar los rumores y especulaciones que han circulado sobre mi vida sentimental, y reafirmar mi respeto por mi expareja. Y ahora sí, para finalizar este vídeo, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Han pasado por una ruptura recientemente? ¿Cómo la han superado? ¿Qué consejos le darían a alguien que está sufriendo por amor? Me encantaría leer sus experiencias y aprender de ustedes. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les ha gustado, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. Ya saben, activar la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao. Asterisco asterisco asterisco. Bueno, después de esta introducción un poco larga, pero necesaria, creo que es momento de ahondar un poco más en todo este proceso. Porque una cosa es decir terminamos y ya, y otra muy distinta es explicar cómo se llega a ese punto, y cómo se vive el después. Y honestamente creo que el después es lo que realmente importa. Muchos me han preguntado en redes sociales, a través de mensajes directos, comentarios en otros vídeos, incluso en la calle, cómo me siento realmente. Y la verdad es que es una pregunta difícil de responder. No hay una sola respuesta, no hay una única emoción. Hay una mezcla de todo. Hay tristeza, por supuesto, por el fin de algo que fue importante. Hay decepción porque, como les dije, ambos pusimos mucho empeño en que funcionara. Hay alivio también porque sabíamos que seguir juntos no era lo mejor para ninguno de los dos. Y hay esperanza porque creo firmemente que el futuro puede traer cosas buenas. Durante los primeros días después de tomar la decisión, me sentí como si estuviera viviendo en una nebulosa. Todo era confuso, todo era irreal. Me costaba concentrarme en el trabajo, me costaba dormir, me costaba incluso comer. Sentía un nudo en el estómago constante, una sensación de vacío que parecía insaciable. Recuerdo que me levantaba por las mañanas y la primera imagen que me venía a la mente era ella. Recordaba nuestros momentos juntos, las risas, los viajes, las conversaciones. Todo eso de repente parecía pertenecer a un pasado lejano, a una vida que ya no era la mía. Y claro, luego venían los ¿y si? ¿Y si hubiéramos hecho las cosas de otra manera? ¿Y si hubiéramos intentado solucionar nuestros problemas? ¿Y si simplemente hubiéramos tenido más paciencia? Esas preguntas me torturaban constantemente.
Pero luego me daba cuenta de que era inútil torturarme con el pasado. Lo que pasó, pasó. Y no se puede cambiar. Lo único que podemos hacer es aprender de ello y seguir adelante. Uno de los mayores desafíos fue, sin duda, lidiar con la atención mediática. Como saben, nuestra relación siempre fue objeto de interés público. Y como es lógico, nuestra ruptura no fue la excepción. De repente me vi rodeado de paparazzi, de periodistas que me acosaban con preguntas, de rumores y especulaciones que se propagaban como la pólvora en las redes sociales. Fue abrumador. Sentía que mi vida privada se había convertido en un circo, en un espectáculo público del que yo era el protagonista involuntario. Hubo momentos en los que me sentí realmente agobiado. Sentía que no tenía derecho a la privacidad, que todo el mundo opinaba sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre mis sentimientos. Fue entonces cuando decidí alejarme un poco de las redes sociales, dejar de leer comentarios y noticias, desconectar del mundo exterior y concentrarme en mí mismo. Necesitaba espacio para respirar, para pensar, para procesar todo lo que estaba sucediendo. Y fue en ese momento de introspección cuando empecé a darme cuenta de que, a pesar del dolor, a pesar de la tristeza, esta ruptura también era una oportunidad. Una oportunidad para reinventarme, para redescubrirme, para volver a conectar con mis pasiones y mis sueños. Una oportunidad para crecer como persona y para construir un futuro más feliz y más auténtico. Empecé a dedicar más tiempo a mis proyectos personales. Retomé viejas aficiones que había dejado de lado por falta de tiempo. Empecé a hacer ejercicio regularmente. Empecé a meditar. Empecé a leer libros que me inspiraban y me hacían reflexionar. Empecé a pasar más tiempo con mis amigos y mi familia. Poco a poco fui recuperando el control de mi vida. Poco a poco fui volviendo a sentirme yo mismo. Y como les decía antes, el amor propio ha sido fundamental en todo este proceso. He aprendido a ser más compasivo conmigo mismo, a no juzgarme por mis errores, a aceptar mis imperfecciones. He aprendido a valorarme por lo que soy, por mis cualidades, por mis talentos. He aprendido a darme permiso para sentir tristeza, para sentir dolor, para sentir miedo. Pero también he aprendido a no quedarme estancado en esas emociones negativas, a no dejar que me consuman. He aprendido a ser mi propio mejor amigo, mi propio confidente, mi propio apoyo incondicional. He aprendido a confiar en mí mismo, en mi capacidad para superar cualquier obstáculo. He aprendido a amarme incondicionalmente, a pesar de mis defectos y mis errores. Y creo que ese es el secreto para superar cualquier ruptura, aprender a amarte a ti mismo lo suficiente como para saber que mereces ser feliz, independientemente de lo que haya pasado. Ahora, sé que muchos de ustedes se estarán preguntando si volveré a enamorarme. Y la verdad es que no lo sé. No tengo ni idea de lo que me depara el futuro. Pero lo que sí sé es que estoy abierto al amor. No estoy cerrado a la posibilidad de conocer a alguien especial, de construir una nueva relación, de compartir mi vida con otra persona. Pero también sé que no voy a buscar el amor desesperadamente. No voy a obsesionarme con la idea de encontrar a mi media naranja. No voy a conformarme con cualquier cosa. Voy a esperar a que llegue el amor de forma natural, cuando menos me lo espere. Y cuando llegue estaré preparado para recibirlo con los brazos abiertos. Mientras tanto, voy a seguir disfrutando de mi soltería, de mi libertad, de mi independencia. Voy a seguir dedicándome a mis pasiones, a mis proyectos, a mis amigos, a mi familia. Voy a seguir creciendo como persona, aprendiendo, evolucionando. Voy a seguir siendo feliz por mí mismo, sin depender de nadie más. Y ese es el mensaje que quiero transmitirles a todos ustedes. No tengan miedo de estar solos. No tengan miedo de empezar de nuevo. No tengan miedo de perseguir sus sueños. No tengan miedo de ser ustedes mismos. La vida es demasiado corta para vivirla con miedo. Atrévanse a ser felices, a ser auténticos, a ser valientes. Y recuerden, siempre hay esperanza. Siempre hay una luz al final del túnel. Siempre hay una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Nunca se rindan. Nunca pierdan la fe. Créanme, ustedes son capaces de superar cualquier cosa. Así que levanten la cabeza, sonrían y sigan adelante. El futuro les espera con los brazos abiertos. Ahora, antes de despedirme, quiero responder algunas preguntas que me han hecho llegar a través de mis redes sociales.
Asterisco asterisco asterisco, ¿sigues en contacto con tu expareja? Asterisco asterisco no, no estamos en contacto. Creo que es lo más sano para ambos. Necesitamos espacio para sanar y para seguir adelante con nuestras vidas. Asterisco asterisco asterisco, ¿cómo has lidiado con los comentarios negativos en las redes sociales? Asterisco asterisco, he tratado de ignorarlos. Sé que no puedo controlar lo que la gente dice de mí, pero sí puedo controlar cómo me afecta. He aprendido a no tomarme las cosas personalmente y a no dejar que los comentarios negativos me roben la paz. Asterisco asterisco asterisco, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando por una ruptura? Asterisco asterisco, le diría que se permita sentir todas las emociones que necesita sentir. Que no se reprima, que no se avergüence de llorar, de sentir tristeza, de sentir rabia. Pero también le diría que no se quede estancado en esas emociones negativas. Que busque ayuda si la necesita, que se rodee de personas que la quieran y la apoyen, que haga cosas que la hagan feliz, que se ame a sí misma. Y sobre todo que recuerde que todo pasa, que el tiempo cura todas las heridas y que después de la tormenta siempre sale el sol. Espero que este vídeo les haya servido de ayuda, que les haya inspirado, que les haya dado esperanza. Y gracias una vez más por estar ahí, por escucharme, por apoyarme. Son lo mejor que me ha pasado. Les mando un abrazo gigante lleno de energía positiva. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.